Vamos a la mesa de los miércoles con Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Querido Roy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tú eres pionero del INEGI, ¿verdad? A ver, si me escuchas, Roy, ¿puedes abrir el micrófono? A ver, ya está bien. Oye, Joaquín, Bien, efectivamente, bien. 40 años del INEGI, yo estuve ahí hace 40 años. 1983 se fundó con Pedro Aspe de presidente. Pedro Azul, el presidente, y el presidente era Miguel de la Madrid. Exactamente. Bueno, iba iniciando Miguel de la Madrid, que entró en 83, 82. sí. Sí, Sí, el exactamente. 1 de diciembre del 82, en pleno desastre económico. Exactamente. Y necesidad de un INEGI que diera estadísticas ciertas, ¿no? O sea, creo que es una gran institución. Pues felicidades, Roy. René, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Joaquín? Buenas tardes, abrazo grande. Gracias. Don Pepe, querido. Joaquín, Una provocación, buenas tardes. no, hombre, ¿cómo crees? Mira, yo creo que así como el presidente López Obrador adelantó el proceso de sucesión en su partido, en Morena, así a 1 año y medio de las elecciones ha puesto en marcha y metió el acelerador a la campaña por la presidencia. Ese es el resultado de las narrativas que estamos escuchando, de los arcamos presidenciales. Al final de cuentas, todo esto intenta disimular el objetivo de los cambios a la ley electoral. Trata de disimular Sí. el objetivo fundamental. Es muy simple, Joaquín. En 2018, el presidente López Obrador usó el puente del sistema electoral para llegar a la presidencia de la República. Hoy, con los cambios a las leyes electorales, quiere quemar el puente del sistema electoral para que nadie más pueda cruzarlo. Nadie que no tenga el visto bueno del partido oficial. Ese es el objetivo. Y no importa cuántas flores y de qué color y cuántos moños le pongan en Palacio Nacional. Ese es el objetivo de los cambios electorales que andan promoviendo intensamente en toda la República. Roy. A ver, Bebé, voy a dar mi impresión. A ver, López Obrador en el 18, entre otras cosas por las que gana, es porque ya les lleva mucho tiempo de ventaja a los contendientes en términos de campaña. Prácticamente 18 años contra 2 candidatos que eran nuevos, que nunca habían aparecido en una boleta. Sexta apareció en una boleta de López Obrador, sin aparecer en boletas ni Anaya ni Mit. Eso le generó una ventaja, ¿no? Haber estado en campaña tanto tiempo, recorrido el país, crear redes. Bueno, aquí López Obrador desde el 21 le dice a sus 3 corcholatas, váyanse adelante. Bueno, antes no se hacía por el partido oficial porque el presidente en funciones sentía que perdía algo de poder, de atención pública, al ya trasladarlo a los destapados. Bueno, aquí no, porque López Obrador es el gobierno de una persona, el partido de una persona, no siente que vaya a perder poder y entonces dice, tómenle ventaja a los adversarios y se le están tomando esa ventaja a los adversarios. Eso por un lado. Y por el otro lado, los cambios a la ley, más bien, el único objetivo que tienen, para mí el único es permítanle al presidente hacer campaña. Es el importante. No lo estén molestando ni el INE ni el tribunal con que se metió a la elección, con que dijo que no hay que apoyar a tal, con que hay que seguir con tal proyecto. No lo molesten, permítanle hacer campaña. Creo que es el único objetivo, porque la única ventaja que va a tener el candidato o candidata de Morena sobre el opositor es el vocero. Va a tener un gran vocero, que es el presidente. Y jefe de campaña, René. Sí, sí. Ese no lo molesten, además de todas las ventajas que mencionó Roy y del poder que tiene del establecimiento social llamado Estado, la estructura de las fuentes de poder de la presidencia, más su capacidad como estratega en jefe, como mencionas, Joaquín, para hacer campaña, crean verdaderamente un gran Frankenstein contra el que tiene que luchar la oposición. Y daña sin duda alguna lo que ha mencionado Roy, pues algo fundamental contra lo que luchaban anteriormente las oposiciones y en primera persona el propio presidente, que es la equidad en la contienda. Lo cierto, Joaquín, es que a la pregunta de cuál es la preocupación que domina el pensamiento del debate, de la discusión pública política en nuestros días, es sin duda
precisamente una de esas, conjugado con la gran capacidad que tiene el presidente para impunemente estar constantemente en sus dichos, en sus conductas, en sus decisiones y acciones, desde la simetría de la presidencia, cargando contra la Constitución, contra las leyes, contra las instituciones, en este caso el instituto. Se me atoró. Se atoró. A ver, te recupero, don Pepe. Mira, yo, a ver, 3 veces, tampoco nos engañemos, Roy. Usó el puente porque aprovechó una circunstancia, porque si damos experiencia, oye, pues Cuauhtémoc también tenía experiencia, ¿a cuántas campañas fue como candidato? ¿Verdad? No. Y no ganó ninguna. A ver, estuvo permanentemente en campaña, don Pepe. Pues, por supuesto, sí. Ahora, el cómo y cómo, eso es otra cosa, pero el hecho es que, pero en cambio, es que no hay que ser ingenuos, Roy. Todas esas leyes que todavía no se terminan de aprobar en la Cámara de Diputados, pero ya se aprobaron varias, alteran la estructura territorial del INE, quitas al personal profesional que ha manejado las elecciones con tanta limpieza. Diga lo que diga el presidente, miente cuando dice que hay fraudes. Diga lo que diga, eso no es cierto. Entonces, va a alterar la estructura del personal de carrera del Instituto Nacional Electoral. Va a alterar eso, va a alterar, están con las leyes también que les van, con redes de población que quieren meterle mano al padrón. No con fines electorales, por supuesto, nadie se puede imaginar que lo va a hacer la Secretaría de Gobernación con el don Adán Augusto, el tabasqueño, le va a meter mano al va a ver el padrón para fines electorales. No, con fines de cumplir con las leyes de población. Roy, de eso se trata, es cargar los dados. ¿Sabes por qué? Porque a pesar del discurso oficial, el presidente de México, después del sofocón que le dieron en las elecciones legislativas, ya no le tiene confianza al pueblo de México, a ese pueblo bueno y noble y tan politizado que dice que hay, a ese pueblo no le tiene confianza porque no le quiere dejar, como se la dejaron en 2018, que decidiera quién era el presidente. No quiere jugarse el futuro de su revolución de las conciencias, dejando al libre albedrío de los ciudadanos de México que decidan. A ver, pues yo no sé, Roy, ¿tú qué opinas? Hay partes que, como siempre, estoy de acuerdo contigo, don Pepe, y otras que no es que estén en desacuerdo, es que no acabo de entender, Roy. Exactamente, a ver, yo voy a parecer que estoy en la mañanera, porque no te voy a contradecir, Pepe, pero no estoy de acuerdo totalmente. O sea, ¿Sí tienes otros datos? No, es que no son mentiras, pero son exagerados. No, a ver, Pepe. Sí, claro, sí. Ya sabes cómo somos en los medios, hombre. Oye, ya lo he dicho aquí, el cambio a la ley electoral, la reforma y el plan B tenían como objetivo otorgar algunas ventajas, sacar ventajas, eso es cierto. Es decir, no, sacar ventajas, ¿por qué? Pero la principal que veo, es la intervención del presidente. Esa es la principal ventaja. Se ve desde el cambio que da a la definición de propaganda gubernamental. Propaganda gubernamental ya no es utilizar recursos públicos, sino solamente contratar con recursos públicos. Con lo cual, sacan a la mañanera del concepto de propaganda gubernamental, ¿no? Entonces, antes era para que no te metieras, no puedes hacer propaganda de gobierno durante la campaña. Y propaganda de gobierno se definía como toda aquella que se hace con la utilización de recursos públicos. Pero cuando ya le cambias a que se hace contratada con recursos públicos, entonces ya permites que la mañanera sea un espacio de propaganda sin ser considerada propaganda en términos electorales. Entonces yo creo que esa es la principal, porque todo ese cambio de estructura del INE, y está bien que se defiendan y que salgan y que van a salir por ahí el 26 de febrero un grupo de pueblo, o el pueblo va a salir a decir hay que defender el voto. No, está bien que lo hagan, pero eso va a ser reglas para todos los contendientes. En cambio, la única gran ventaja es el vocero. Ese solamente lo va a tener un candidato.
Y entonces ese es para mí el fondo del tema. Don Pepe, mira, pues ni modo Joaquín, que hiciera el presidente reformas electorales para que no le favorecieran. Mira, no, Joaquín, no, claro. El punto no es ese, mira. A ver, ¿cuándo tuvo la mayoría calificada? En el primer tramo, en los primeros 3 años de la legislatura anterior. Tenía la mayoría calificada para hacer la reforma electoral, pero no vio la en la necesidad Cámara de hacerlo. Diputados, en el Senado no, don Pepe. Exacto, sí, pero en el Senado se le hubiera sacado Monreal, por favor, sacó otras cosas. Bueno. Pero en cambio, Joaquín, ¿por qué lo hizo? Porque en 2021 se dio cuenta de que la ventaja que tenía no era. Fíjate cómo después de las elecciones, después de junio de 2021, empezó a hablar de sus 3 reformas, y entre ellas la reforma electoral, cuando ya no tenía mayoría calificada. Nada más le subrayo eso para que luego no digan que estoy inventando malas intenciones, ¿eh? Ahora, sí, don Pepe, pero lo entiendo. Él había anunciado las 3 reformas fundamentales, una para el 21, que era la reforma electoral, una para el 22, sí, que era la reforma a la ley, al tema de la ley eléctrica, y la tercera para el 23, que era para adscribir constitucionalmente a la Guardia Nacional, a la Sedena. Son las 3 reformas que calendarizó el presidente. Luego ya las metió todas juntas, pero así las había anunciado. De acuerdo, sí, perfectamente. Pero lo que pasa, Joaquín, es que a mí lo que me preocupa es que el presidente ha manejado su gobierno con un concepto muy nihilista. Sí. No, lo que le parece que está mal o quiere tener ventaja, lo cual es muy legítimo si eres el presidente y tienes el poder y te ganaste el poder con votos, pero el presidente tiene el concepto nihilista de que no de cambiar, sino que para construir algo nuevo destruye lo que existía. Así lo ha hecho y institucionalmente ha desmantelado al Estado mexicano. Uy, está ya en un extremo. Con el sistema de salud. Y así, sí, pero a ver, eso eso, es lo que a mí me preocupa. A desmantelar el Estado mexicano, don Pepe, me parece una exageración. Institucionalmente, Joaquín, institucionalmente. Veamos, mira, ¿cómo tiene al Instituto Federal Electoral, al Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Cómo lo tiene? Lo tiene que casi no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque lo ve como algo que sobra. No le gustan esos no le gusta que acoten el poder presidencial. Él entiende el poder como de un solo hombre. De acuerdo, está en todo su derecho. Pero, a ver, podría ajustarlo, podría meter lo que está haciendo en Banco de México, metió a su gente. Vamos a ver cómo van, y tiene el derecho a que el Banco de México quizá opere más en función de que los criterios del presidente. Eso pasa en todas las democracias. Pero sí, no, yo no lo creo. Las pero otras, en fin. hay muchas instituciones que está destruyendo. A ver, sí, mira, voy a contestar algo que desmantelar al Estado mexicano si hay un mundo. Roy. Exacto. Mira, sobre lo que afirmaste hace rato, en esto de que ningún presidente va a mandar una reforma en contra de lo que... No, es cierto, todos tratan de sacar ventajas, de sacar lo que quieren, su proyecto de nación, todos los presidentes. Pero si hay una materia en donde se debe de buscar consenso es en lo electoral. O sea, es la única en donde la mayoría no debe de imponerse. Porque si en algo pongamos en el tapete las reglas de juego con las que todos estemos de acuerdo en cómo se accede al poder. ¿No? No puedo ponerles unas reglas para decir, miren, estas son las reglas, yo voy a poner al árbitro, yo voy a poner el estadio, vamos a jugar hasta que yo quiera, hacemos pausa cuando yo quiera. No puedes poner reglas desde la mayoría, mejor que yo, Roy, sino poner el consenso. Y en las anteriores reformas electorales, desde la de Reyes Heroles, todas han sido hechas desde el poder, aún con mayoría, para darles a las minorías la oportunidad de ganar. Es decir, te voy a mostrar que cada vez es más parejo el tema. Entonces, incluso en el 2013,
La de 2007, de aquella vez, Joaquín, que tú tuviste una intervención por lo absurdo esto de lo de medios, ¿no? Que se prohibía contratar espacios en medios. Era como para decirle al reclamo de la oposición, aquí están nuevas reglas para que veas que sí puedes acceder y puede haber alternancia. Tan es así Sí, que de las últimas 4 elecciones presidenciales ha habido 3 alternancias, gracias a esas reglas, ¿no? Y ahora decir, la bien. mayoría se impone. Ahora, perdón, yo solo diría que salvo la de Reyes Heroles en el 1977, todas las demás reformas políticas o electorales, perdón, han surgido de las minorías de la oposición y no del Así gobierno. es. Pero luego lo hablamos, Roy. René. Sí, Joaquín, bueno, de regreso aquí con la traición de la tecnología que no tiene palabra de honor. Yo a lo que mencionaba, ya no pude seguir el curso de lo que estaban hablando, pero veo que están en un punto similar, igual en donde me quedé. Yo lo que decía es que en este lance de este poderosísimo presidente, sin duda alguna va la vigencia de la institucionalidad democrática ganada o la prevalencia de una regresión ahí manifiesta con tintes evidentemente de pulsión autoritaria, aunque estemos en este momento en un tono de autocracia. Y esto es contraproducente para la institucionalidad. El ataque, el embate directo con esta propuesta de la reforma constitucional que no pasó y luego el plan B, pues es sin duda alguna también de dinamitar, desarticular y poner un INE a modo, como hemos dicho en otras ocasiones. Y si era devastadora la constitucional, sigue siendo absolutamente de poder para dinamitar el plan B. Y dicen los que saben, Joaquín, que el presidente puede hacer todo esto porque aparte que lo hace de manera abierta, implacablemente, es porque es impune, porque puede hacerlo, dicen, sin control ni límite, sin pagar costo jurídico, administrativo, político o diplomático, y porque también en ningún momento, como yo he mencionado en otras ocasiones, porque no requiere o no se refiere él, Sí. no se remite al autocontrol, a la templanza y a la responsabilidad política como jefe de Estado. Estamos Bien. en alarma y sí se atenta contra la institucionalidad y la constitucionalidad democrática, Joaquín. Bien. Don Pepe, por favor. Mira, creo que al final de cuentas, creo que lo definió Roy muy bien. Él está haciendo todo para que estén las instituciones a su favor. Y sobre todo, para estar en la boleta sin estarlo. Porque el reconocimiento que hizo el año, el 2021, el año antepasado, fue algo muy sencillo. Se dio cuenta de que Morena no es nada sin él, de que Morena es el presidente. Morena es el presidente López Obrador. Porque, como lo era en el PRD, don Pepe. Sí, no, Joaquín, pero es que además es otra cosa. Aquí es de un solo hombre. De un solo hombre. Y no va a soltar, y sin él no existe estructura de Morena que se sostenga. Tú podías quitar al presidente. Pues ahí está, le pasó lo mismo que al PRD, sin él desapareció, don Pepe. Bueno, no es él. Pues sí, pero no, pero es que entonces, ¿qué va a pasar en la elección? Él sabe que solo él, porque no ha dejado crecer, es tan poderosa su sombra, Joaquín, como la del nogal. A su sombra no crece ninguna hierba. Y él es el que Bien. está... Voy a un corte y regreso, perdón. Sí. Bien. Voy a un corte y regreso con las conclusiones de la mesa Recampo, René Casados y don Pepe Fonseca. Train to London. Bueno, vamos con las conclusiones. Roy, por favor. A ver, Joaquín, cambiando nuevamente al inicio de la mesa, una felicitación al INEGI, 40 años, una gran institución profesional, necesaria. Tenemos que entender la necesidad de tener esta institución. Sus 9 presidentes rápidamente: Pedro Aspe, Rogelio Montemayor, Humberto Molina, Carlos Jarque, Toño Puig, Gilberto Calvillo, después de Gilberto Calvillo, Eduardo Sojo,
Julio Santaella, Graciela Márquez ahora, se me va por ahí alguno, todos felicidades, y a todo su personal que lo ha construido desde Aguascalientes en cada estado. De veras es una gran institución, un abrazo y espero que vivan muchos años más siendo así de profesionales. Gracias, Roy. Un abrazo hasta el miércoles. Rápidamente, René, una conclusión, por favor. Joaquín, yo trataría de cerrar con mi opinión de que el presidente, con sus declaraciones del día de hoy como continuación de su ofensiva, donde usa el estratagema, su coartada principal de la teoría de la conspiración y de su victimización, está en un punto de contradicción insalvable, porque es este poderosísimo presidente que se llama a la victimización constante de sus antagonistas o de sus villanos, evidentemente los conservadores, como él menciona. El caso es que el poderoso presidente Andrés Manuel López Obrador continuará con esta táctica por excelencia de la falsa narrativa, de la eterna victimización que tan buenos dividendos le ha dado en su comunicación política y en su propaganda. Es mero malabarismo, pero él sabe capitalizar para su proyecto, para su interés particular y para seguir solidificando su base electoral que tanto le importa. Te mando un fuerte abrazo, Joaquín, abrazo a todos y sobre todo a la audiencia. Gracias como siempre. Gracias. Gracias, René. Don Pepe. Mira, Joaquín, yo voy a cerrar con 3 frases, creo que definen muchas cosas. Una, decía Montesquieu, la descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia del principio sobre el cual fue fundado. La otra es de don Francisco de Quevedo. La hipocresía exterior, siendo pecado en lo moral, es grande virtud política. Y ante las cosas inevitables, Joaquín, recurro a ese gran filósofo, el filósofo de Güemes. El que tenga marranos, que los amarre. El que no, que ni mecate compre. Gracias, Joaquín. Gracias, don Pepe. Buenas tardes. Buenas don tardes. Pepe Fonseca, Roy Campos, ¿sí? René Casados, la mesa de los miércoles. Muchas gracias.